vamos a seguir abordando estos temas y hablando de injusticias. Frente a estos micrófonos está un hombre que la ha sufrido en carne propia. Yo le voy a dejar el micrófono a Sergio Dorantes, que hace algunos años estaba catalogado como uno de los mejores fotógrafos de México y de América Latina, una carrera brillante, una carrera en ascenso, un hombre de trabajo, un hombre serio. Llegamos a conocernos en cuestiones de brecha periodística, pero yo recibo en esta cabina primero con mucho gusto, Sergio Dorantes, porque ya estás libre, ya estás fuera de una celda, ya estás fuera de un reclusorio. He escrito de ti en mis columnas de Excelsior, he hablado de ti frente a estos micrófonos, pero hoy más que nunca me da mucho gusto hacerlo porque te estoy viendo, Sergio. Te agradezco mucho, Martín, tu atención de invitarme a tu programa y dejar saber a tu auditorio las irregularidades en mi caso. ¿Quién es Sergio Dorantes? Antes de que ocurriera el asesinato de quien era tu ex esposa ya, ¿qué hacía Sergio Dorantes? Dile al auditorio, yo te conozco, Sergio, pero el auditorio no te conoce. ¿Quién era? ¿Qué hacías? ¿A dónde estabas? Así es, Martín. Yo era un reportero gráfico, comencé mi carrera en Europa y por 25 años, desde 1979 hasta 2003, trabajé fotografiando para las mejores publicaciones del mundo. En México nunca tuve la oportunidad de trabajar para ningún medio nacional, pero trabajaba yo absolutamente para todas las publicaciones internacionales, tanto de Norteamérica, de Europa y de Japón. Principalmente para el periódico Nueva York Times y la revista Newsweek. Para la revista Newsweek. ¿Cuántos años tenías haciendo este trabajo reporteril, Sergio? 25 años, comencé en 1979. Empezaste muy joven, Sergio. Relativamente. ¿Te iba bien? Trabajabas para medios con mucho prestigio, en donde tú eres el camino de la vida de Sergio Dorantes. Hablan muchos de las curvas de la vida que te definen el futuro, en donde se definió parte de esta situación que viviste, Sergio. Con detalle, tienes tiempo. Gracias. Bien, en julio de 2003, mi esposa, de la cual llevábamos 7 meses separados, Alejandra Dehesa, fue asesinada en la oficina de la revista Newsweek en la Ciudad de México. Ella se desempeñaba como secretaria ahí, y yo trabajaba para Newsweek en mi capacidad de freelance. Entonces, se vino una investigación por parte de la autoridad y yo declaré 2 veces. Mi casa fue cateada por la autoridad 2 veces. Y al final de julio le informaron a mi abogado, el fiscal de Coyoacán, de la representación territorial de Coyoacán 2, que yo estaba libre de sospecha, porque no se había encontrado absolutamente nada. Tú ya estabas separado de Alejandra. Estábamos separados de Alejandra y vivíamos en 2 lugares diferentes. ¿En qué momento sabes que eres sospechoso? ¿Quién te lo dice? ¿Cómo estuvo ese asunto? Bien, entonces pasaron 6 meses de investigación en la cual yo consideré que el homicidio iba a quedar impune, porque ya habían dicho a mi abogado que yo no era un sospechoso. Pero el 6 de enero de 2004 me entero por la llamada de un colega que en el periódico Reforma había una nota diciendo que rastreaban al asesino de Newsweek, explicando que se había girado orden de aprehensión en mi contra por el asesinato de mi ex esposa. ¿Se referían a ti? Exactamente, sí. Llamé inmediatamente a mi abogado, quien me dijo: una orden de aprehensión no se anuncia en un periódico. Ese es un caso muy serio. Me pidió que me dirigiera inmediatamente a su oficina, algo que hice, y él empezó a investigar con sus contactos y se determinó que se comprobó que sí había orden de aprehensión en mi contra. El abogado me dijo: mira, tú eres un reportero gráfico, conoces el mundo, no te voy a decir qué hacer, pero tienes que estar en contacto conmigo porque hay algo aquí sucio. Y obviamente, sabiendo que era inocente, le dije: perfecto, yo sabré qué medidas tomar. En esos 6 meses, Sergio Dorantes, cuando empezaban las primeras investigaciones sobre el asesinato de tu ex esposa, de Alejandra Dehesa, me imagino que te interrogaron, te llevaron a declarar como ex esposo, pero nunca hubo alguna sospecha de que fueras a ser detenido. Bueno, no, sí la hubo. Sí la hubo.
Desde el inicio de la investigación, la familia de Alejandra se me echó encima y hizo declaraciones terribles con el Ministerio Público. Recuérdale a la gente cómo matan a Alejandra Díaz. Fue encontrada apuñalada en el baño de una casa en Coyoacán que servía como oficina y hogar para el corresponsal de Newsweek, en Francisco Sosa 295. ¿Empieza la familia de Alejandra a señalarte, Sergio? Desde el primer minuto de la investigación. Sí. Sucede una de las irregularidades muy importantes del caso es que a la familia de Alejandra nunca se le investigó, pero en actas está que se le reportó desaparecida a las 12 del día del 3 de julio de 2003. Su hermana tenía un chofer y no trabajaba. Sin embargo, la fueron a buscar a la oficina de Newsweek hasta las 2 de la mañana del día 4 de julio de 2003. Y además llegaron acompañados de un abogado, algo que genera bastante sospecha cuando únicamente le iban a buscar. Ellos detuvieron a una patrulla en la calle y les pidieron ayuda para ingresar al inmueble. Se juntaron varias patrullas y un total de 6 policías ministeriales. Todo lo que te digo está sustentado en actas, Martín. Sí. 6 policías ministeriales entraron a buscar a Alejandra. No encontraron a nadie y se iban a retirar y misteriosamente el sobrino político de Alejandra, yerno de la hermana, Sí. les dijo al comandante en cargo del operativo: comandante, se te olvidó revisar aquella puerta y hay manchas de sangre en la perilla. El comandante se llama Jaime Alonso Bravo y él en su declaración dice claramente que la mancha de sangre era mínima y se encontraba en la parte posterior de la perilla. Entonces, ¿cómo Gonzalo Espejel vio esa mancha? Sí. Y además sabía dónde se encontraba el cadáver. Algo más que Jaime Alonso Bravo dice es que una vez que se acercaron a la puerta, Gonzalo Espejel nuevamente les dijo: y hay sangre en el piso. Algo que los ministeriales dijeron que para notar esa sangre tuvieron que utilizar una lámpara. Sin embargo, a Gonzalo Espejel nunca se le tomó una declaración. Cuando había sido fundamental, al menos en ese momento, ¿no, Sergio? De hecho, no sabía de esas manchas. Exactamente. Entonces, de hecho, se le trató de presentar al declarar, pero por causas que desconozco, no hay declaración de Gonzalo Espejel en los 7 tomos del expediente. Llegamos entonces a enero de 2004. Se publica en un periódico orden de aprehensión en contra de Sergio Dorantes. ¿Le hablas a tu abogado? ¿Qué pasa entonces? Me puse en contacto con varios amigos periodistas, tanto aquí como en el extranjero, para ver de qué manera me podían ayudar, y determiné que si me detenía la autoridad, me sería imposible investigar. Yo, siendo periodista, sé cómo trabajan las autoridades de procuración de justicia en México. Entonces dije: mejor debo de salir del país para seguir investigando. Llamé a mi abogado y le indiqué que iba a salir del país, no diciéndole a dónde. Y él me dijo: perfecto, tienes que estar en contacto conmigo, busca la manera de estar en contacto conmigo. ¿Saliste de México? Salí de México, así es. Contacté a varios amigos en Europa, en el lejano oriente, donde los últimos 10 años de mi carrera, de 1989 a 2000, estuve yendo una vez al año por 3 meses, principalmente Singapur, Malasia e Indonesia, y tengo buenos amigos ahí. Y pensé irme a esos países, o a Inglaterra, donde comencé mi carrera. Pero me parecían países bastante distantes, y una amiga de 30 años atrás en mi vida, con la que yo tenía absoluta confianza, me ofreció su hogar afuera de San Francisco, en una comunidad llamada Sebastopol. Entonces decidí, porque pensé a ese tiempo, que si me buscaban, posiblemente me buscaran con mis amigos periodistas, pero no con gente totalmente desconocida. Sí. No ligada al medio periodístico. Exactamente. Y es lo que hice. Entonces,
4 días después, el 10 de enero de 2004, volé a Dallas, Texas, y ahí cambié de avión para San Francisco.